Alaska, una tierra envuelta en misterio y cubierta por lo salvaje y desconocido, donde los paisajes ocultan secretos oscuros bajo su belleza. En las sombras de la última frontera, la gente desaparece, tragada por la naturaleza. Estas no son solo historias, son misterios no resueltos que resuenan en el aire helado. Únete a nosotros mientras revelamos 5 relatos de desapariciones inexplicables en Alaska, cada uno más misterioso e inquietante que el anterior. La noche del 4 de septiembre de 1978, Margaret Fandel y sus 2 hijos Scott y Amy Fandel estaban celebrando la llegada de la tía de los niños. Los Fandel vivían justo al sur de Sterling, Alaska. El esposo de Margaret, el padre biológico de Amy, había dejado a la familia 9 meses antes. Las cosas habían sido bastante duras para Margaret desde que el hombre se fue, así que le pidió a su hermana Kathy que viniera a vivir con ella y los 2 niños por un tiempo. Ella accedió y ahora aquí estaba. Esa noche de lunes, Margaret y Kathy llevaron a los niños a Good Time Charlie's, un bar y restaurante en Sterling. Pero se estaba haciendo tarde, demasiado tarde para los niños. Scott Fandel tenía 13 años, mientras que su hermana pequeña Amy solo tenía 8. Margaret y Kathy decidieron llevar a los niños de regreso a casa y volver al bar sin ellos. Los Fandel vivían en una cabaña, en un área rodeada de bosques fuera de Scout Lake Road, a unos 800 metros de la carretera Sterling. El área estaba tan arbolada que la casa no se podía ver desde la carretera. Tenía 2 habitaciones, una para los niños y otra para Margaret y ahora Kathy. También tenía solo una única luz brillante en la calle al frente. Llegaron a la cabaña alrededor de las 10 de la noche. Margaret les dijo a sus hijos que no se quedaran despiertos hasta muy tarde. Las 2 mujeres se marcharon de regreso al bar, pero Scott y Amy decidieron que lo mejor era visitar a sus amigos, la familia Lupton, quienes eran sus vecinos. Esa noche, jugaron con los hijos de los Lupton por un rato, pero pronto llegó la hora de que todos se prepararan para ir a la cama, y los niños estaban haciendo demasiado ruido. En consecuencia, los Lupton enviaron a Amy y Scott de regreso a casa. Las luces estaban encendidas en su cabaña alrededor de las 12 menos cuarto de la noche cuando un vecino pasó. Scott y Amy tenían miedo a la oscuridad. Margaret y Kathy no regresaron a casa hasta más tarde esa noche, entre las 2 y 3 de la mañana del 5 de septiembre de 1978. Margaret notó algo extraño de inmediato. Las luces estaban apagadas dentro de la cabaña. Esto era muy inusual. Nuevamente sus hijos tenían miedo a la oscuridad. Cuando entraron, encontraron otra vista algo desconcertante. Una olla de agua estaba hirviendo en la estufa. Un paquete de macarrones y una lata de tomates estaban abiertos en el mostrador de la cocina. Margaret sabía bien que a su hijo de 13 años, Scott, le gustaba comer un bocadillo de macarrones tarde en la noche de vez en cuando. Pero ¿por qué estaba el agua hirviendo en la estufa si los niños no estaban en la cocina? Aún así, las mujeres no estaban preocupadas. Asumieron que Amy y Scott estaban durmiendo en su habitación o pasando la noche en casa de los Lupton. Entonces decidieron irse a dormir. Aproximadamente a las 8:30 de esa mañana, Margaret se fue a trabajar, dejando a Kathy todavía dormida. Cuando la tía de los niños se despertó, no se sorprendió al ver que Amy y Scott no estaban en casa. Después de todo, era martes, un día escolar, y siguió con su día. Pero las cosas se volvieron preocupantes en algún momento de esa mañana, cuando Margaret intentó comunicarse con Amy en la escuela. Llamó a la institución, queriendo hablar con su hija. En cambio, le dijeron que no había llegado a la escuela ese día. Eso fue lo suficientemente extraño como para que Margaret quisiera ir a buscar a sus hijos, pero su jefe no le permitió salir del trabajo. Más tarde ese día, los hijos de los Lupton vinieron a la cabaña. Preguntaron a Kathy por el paradero de Scott y Amy. Fue entonces cuando Kathy supo que sus sobrinos no habían asistido a clases ese día, ni habían pasado la noche en casa de los Lupton. Llamó a Margaret, quien a su vez llamó a la policía. La policía comenzó a buscar a los niños. Encontraron casquillos de bala fuera de la cabaña, pero no pudieron determinar si estaban relacionados con las desapariciones. Un testigo se presentó, afirmando haber visto un sedán negro en la carretera cerca de la cabaña esa noche. La policía encontró a los dueños del sedán, 2 trabajadores de carnaval. Resultó que Margaret les había permitido dormir en su cabaña algún tiempo antes de las desapariciones de los niños. Los 2 trabajadores fueron liberados. Afirmaron que estaban en la zona para recoger sus cheques después de trabajar en la Feria Estatal de Alaska. Equipos de perros rastrearon los bosques. Los ferries locales también fueron buscados a fondo, pero no se encontró rastro de los niños.
Margaret y su familia creían que el padre de Amy, Roger Fandel, quien había dejado a la familia 9 meses antes de que los niños desaparecieran, era responsable. Pero Roger estaba en Arizona en el momento de su desaparición. Él mismo creía que su tío era el responsable. El caso aún sigue siendo un misterio. Algunas personas todavía culpan a Margaret, mientras que otras creen que Scott y Amy fueron secuestrados y asesinados por un depredador oportunista que siguió a los niños a casa y esperó el momento adecuado para atacar. ¿Qué crees que pasó? Era la mañana del 16 de octubre de 1972, solo 3 semanas antes de las elecciones en Estados Unidos. Los políticos estadounidenses estaban ocupados, trabajando para asegurar su lugar en los corazones y mentes del público. El congresista de primer mandato Nick Begich de Alaska no era diferente, pero tenía un aliado poderoso en el representante Hale Boggs de Luisiana, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Como líder de la mayoría, Boggs a menudo hacía campaña por otros demócratas. Nick Begich necesitaba la ayuda, pues enfrentaba una posible carrera reñida contra su oponente republicano. Esa mañana, el 16 de octubre de 1972, Hale Boggs y Nick Begich salieron del Aeropuerto Internacional de Anchorage a bordo de un Cessna 310C bimotor, número de cola N1812H. La pequeña aeronave tenía combustible para un vuelo de 6 horas, pero solo debía llevarles unas 3 horas llegar a Juneau. Allí Boggs y Begich asistirían a un mitin político. Les acompañaba Russell Brown, asistente de Begich, y por supuesto, el piloto Don Jones. Jones era un piloto experimentado, tenía más de 17,000 horas de vuelo y había pasado más de una década volando en Alaska. Estaba bien familiarizado con el cambiante clima, su terreno accidentado y sus peligros, pero Jones también era conocido por estar dispuesto a empujar los límites. Además, era propietario de Pan Alaska Airways, la compañía que operaba el vuelo. Antes de partir, Don Jones había presentado un plan de vuelo, describiendo su ruta. Planeaba volar sobre Turnagain Arm, atravesar el peligroso Portage Pass hasta Prince William Sound, y luego seguir la costa hasta Yakutat, antes de aterrizar en Juneau. El clima en Alaska es cambiante, y ese día de octubre no era especialmente claro. El pronóstico del tiempo indicaba poca visibilidad, lluvia helada y vientos en contra. Aún así, las condiciones de vuelo se cumplían marginalmente ese día. El Cessna 310C tenía equipo de descongelación y antihielo, y el viaje debía realizarse. La aeronave despegó a las 9 esa mañana. Poco después, el piloto contactó al aeropuerto de Anchorage, pidiendo un pronóstico actualizado antes de dirigirse a Portage Pass. Días después, testigos dirían que oyeron el avión sobrevolar Whittier, Alaska, lo que sugiere que el Cessna logró llegar a Portage Pass y bajar hasta Prince William Sound. Desde allí, no se sabe nada más. El Cessna 310C no aterrizó en Juneau el día previsto. De hecho, no aterrizó en ningún otro lugar. Desapareció de la faz de la tierra, al igual que Hale Boggs, Nick Begich, Russell Brown y Don Jones. La búsqueda comenzó un día después, el 17 de octubre de 1972. El gobierno de Estados Unidos lanzó una operación masiva. El FBI, la Guardia Costera, la Patrulla Aérea Civil y cientos de ciudadanos privados recorrieron más de 482.803 kilómetros. Casi 100 aviones, tanto militares como civiles, buscaron desde el aire. Las elecciones de noviembre llegaron y se fueron. Tanto Boggs como Begich ganaron, aunque estaban desaparecidos. Se recibieron múltiples señales de emergencia desconocidas a lo largo de la costa durante los días de la búsqueda, pero las autoridades pronto descubrieron que no podían haber venido del Cessna. El avión no llevaba ningún tipo de baliza de localización de emergencia. Don Jones, el piloto, era conocido por llevar una baliza de localización portátil, pero la suya se encontró en otro de sus aviones. La búsqueda oficial terminó el 24 de noviembre, 39 días después de comenzar. Sin signos de restos ni ninguna otra señal de los 4 hombres, las autoridades concluyeron que el avión probablemente se había estrellado a gran altura, o tal vez en el océano. Los esfuerzos privados para encontrar el avión continuaron durante años. Las teorías sobre el destino del Cessna y los poderosos hombres a bordo todavía abundan. Algunos dicen que el clima cambiante fue el culpable de la desaparición del avión, pero hay otras teorías también. En 1971, un año antes de su desaparición, Hale Boggs criticó públicamente al FBI y a su líder, J. Edgar Hoover. ¿Y si el FBI tuvo algo que ver con el incidente?, preguntan algunos teóricos de la conspiración.
Otros creen que la mafia, descontenta con las iniciativas anticrimen de Boggs, causó su desaparición. Otra teoría dice que Nick Begich era el objetivo y que el avión fue derribado por una bomba electrónica. Dado que la desaparición ocurrió en el apogeo de la Guerra Fría, algunos creen que fuerzas soviéticas interceptaron el avión y secuestraron a sus pasajeros. El gobierno de Estados Unidos insiste en que hay explicaciones más plausibles, como la combinación implacable de mal tiempo, terreno áspero y remoto, y posiblemente un error del piloto o una falla mecánica. Tal vez la verdad esté ahí fuera, o tal vez no. El 11 de junio de 2001, Thomas Anthony Nuzzi se registró en un motel Super 8 en la Minnesota Drive Expressway en Anchorage, Alaska. A sus 52 años, Thomas era enfermero titulado. Su trabajo lo llevaba por todo Alaska. Viajaba a diferentes ciudades y se quedaba allí por meses. En ese momento había vivido en Alaska durante 7 años. Prefería alojarse en hoteles o moteles cuando estaba en Anchorage, por lo que no tenía residencia en la ciudad. También alquilaba una unidad de almacenamiento para sus pertenencias personales, incluido su Jeep. El 15 de junio de 2001, 4 días después de registrarse en el motel, Thomas Nuzzi se reunió con algunos amigos. Esa noche, un guardia de seguridad del motel reportó haber visto a una joven y un hombre intentando entrar al Jeep de Thomas. El hombre no era Thomas, no coincidía con su descripción. Alrededor de las 9:47 de la noche del 18 de junio de 2001, el hombre de 52 años fue visto en una gasolinera Williams cerca de su hotel Super 8. Allí compró cigarrillos, 2 encendedores, papas fritas y 1 litro de refresco. Estas podrían parecer compras comunes, excepto por el hecho de que, según todos, él no fumaba. Aún más intrigante era que Thomas estaba acompañado por una joven. Ella era muy delgada, blanca y de cabello oscuro. Su cabello caía más allá de sus hombros. Era baja y posiblemente tenía unos 20 años. Ambos dejaron la gasolinera juntos. Esa noche, una pareja que vivía frente al motel donde se alojaba Thomas vio algo que capturó su atención. Vieron a un hombre y una mujer entrando al vehículo de Thomas. El hombre logró entrar al Jeep y se fue conduciendo. Al día siguiente, 19 de junio de 2001, se esperaba que Thomas Nuzzi llegara al trabajo en Bethel, Alaska. Cuando no lo hizo, sus colegas se preocuparon. No era propio de Thomas, un enfermero dedicado, faltar al trabajo sin avisar a nadie. Alertaron a la policía. Se buscaron los bosques cercanos durante 2 días, a pie y desde el aire. También se usaron equipos de búsqueda y rescate con perros, pero sin éxito. A las 11 de la mañana de ese día, una empleada del motel llamó a la puerta de la habitación de Thomas, pero no fue él quien respondió. En su lugar, una mujer abrió la puerta. La empleada vio a un hombre acostado en el suelo y no era Thomas Nuzzi. Era alto, de piel oscura y tenía dientes podridos. La empleada regresó a la 1 de la tarde y encontró al desconocido sentado en la cama. Ella lo hizo salir. Mientras tanto, el sobrino de Thomas, Stephen Reeves, exploraba Alaska cuando recibió la noticia de la desaparición de su tío. Stephen y su compañero de viaje decidieron unirse a la búsqueda. También se les unió Harold Guernsey, el mejor amigo de Thomas. Encontraron la unidad de almacenamiento de Thomas sin candado. Adentro hallaron su billetera, su teléfono móvil, su bicicleta de montaña y su licencia de conducir. Sus tarjetas de crédito estaban dentro de la billetera. Stephen y su compañero incluso encontraron 2 encendedores y una bolsa de papas fritas, las mismas que Thomas había comprado días antes. Solo faltaba una cosa, la pistola calibre .38 de Thomas Nuzzi. Stephen y sus compañeros visitaron la gasolinera Williams, donde vieron las imágenes de Thomas y la mujer misteriosa. Otra pieza del rompecabezas se reveló cuando Harold Guernsey, el mejor amigo de Thomas, dijo que lo había llamado el 18 de junio. Un hombre desconocido respondió y luego pasó el teléfono a una mujer que le dijo que Thomas había hecho el checkout y colgó. Stephen envió por correo electrónico todos sus hallazgos a la policía y así los convenció de asignar 2 detectives al caso, algo que antes habían rechazado. Pero la investigación pronto se estancó y no se encontraron más pistas. Hasta el día de hoy, Thomas Nuzzi sigue figurando en la lista en línea de personas desaparecidas de los Alaska State Troopers. Su caso sigue siendo un gran misterio. Era el 4 de julio de 2012, un momento en que los estadounidenses se reúnen para celebrar. Michael Paul Lemaitre, de 65 años, también celebraba de una manera única. Por primera vez en su vida, participaba en la carrera del Monte Maratón en Seward, Alaska, al sur de Anchorage.
La carrera del Monte Maratón es un evento extremo, una competencia dura que se celebra desde 1915. Aunque la carrera comienza a nivel del mar y tiene solo 4 kilómetros de largo, implica un ascenso y descenso vertical de 921 metros sobre terreno áspero y helado. Una vez que los corredores llegan a la cima del Monte Maratón, deben elegir su ruta para un peligroso descenso, pasando por varios acantilados rocosos. Esta no es la clase de carrera para corredores inexpertos, pero Michael Lemaitre era un novato. Nunca había estado en el Monte Maratón antes. Aún así, estaba en forma e iba al gimnasio. Había completado otra carrera más larga solo un mes antes. Era una persona aventurera que amaba Alaska y sus desafíos. Compartía su amor por todo tipo de deportes con su esposa Peggy y con sus hijos y nietos. Michael fue el único miembro de su familia en participar en la carrera del Monte Maratón ese día. Formaba parte de la segunda ola de participantes que se atrevieron con la montaña, comenzando la carrera a las 3:15 de la tarde. A pesar de la falta de señales, había oficiales de carrera a lo largo del recorrido, listos para guiar y ayudar a los participantes. Michael pasó todas las partes más peligrosas de la carrera. La pendiente muy empinada de una cara rocosa, el sendero de tierra inclinado, pasó las rocas expuestas y la pizarra suelta de la montaña. Estaba casi en el punto de retorno cuando Tom Walsh, un comisario de la carrera, le pidió su número de dorsal. Eran alrededor de las 6:15 de la tarde. Michael estaba en último lugar, pero no tenía prisa por llegar a la cima. Solo quería completar la carrera. Le quedaban unos 60 metros para llegar al punto de retorno y luego podía comenzar su descenso. Confirmó que estaba bien y dio su número de dorsal, 548. Luego se fue, reanudando su carrera. Mientras el comisario descendía la montaña, envió un mensaje de texto a los oficiales, informándoles que Michael Lemaitre estaría en casa en aproximadamente 1 hora y media. Horas más tarde, no había señales de Michael. Hasta donde alguien sabía, nunca salió de la montaña. Su esposa Peggy reportó a Michael como desaparecido alrededor de las 8 de esa noche. 1 hora después, ya estaba en marcha una búsqueda. Casi 70 personas rastrearon la montaña durante los días siguientes, con helicópteros y equipos de perros buscando también al corredor desaparecido, pero no se encontró nada. Sin ninguna pista, la búsqueda oficial se canceló el 15 de julio, pero la familia y amigos de Michael continuaron esperando. Contrataron un perro de búsqueda de cadáveres, un helicóptero, buscaron a pie, tomaron fotos de alta resolución de la montaña y las analizaron, todo sin éxito. La familia tuvo que aceptar su desaparición. 1 año después, la viuda de Michael demandó a la Cámara de Comercio de Seward por $5 millones, pero se conformó con $20,000. En 2013, los organizadores de la carrera introdujeron nuevas medidas de seguridad, incluyendo un límite de 1 hora para que los corredores lleguen a la cima y barridos de la montaña por voluntarios, después de cada ola de la carrera. Era casi la medianoche del 11 de octubre de 2014, cuando Yael Tiara Hamblin y su compañera de cuarto, Kendra Estrada, regresaron a casa. Las dos jóvenes habían salido a cenar a TGI Fridays, pero ahora era hora de volver a su casa compartida y a sus respectivos hijos. Los hijos de Kendra y el bebé de Yael estaban al cuidado de la madre de Kendra en ese momento. Una vez en casa, Yael le dijo a Kendra que estaba pensando en salir de nuevo. Sin embargo, Kendra decidió volver a la cama. Yael, de solo 20 años, estaba molesta esa noche. Un hombre en quien estaba interesada la había rechazado. La vida de Yael no era precisamente sencilla. Nació en 1994, en el estado de Washington. Pasó los primeros 2 meses de su vida en hogares de acogida antes de ser adoptada por una familia. Creció principalmente en Wasilla, Alaska. Tras el divorcio de sus padres, también pasó tiempo con su padre en Washington. En algún momento de la infancia de Yael, se hizo evidente que enfrentaba desafíos que otros niños no tenían. Luchaba con retrasos cognitivos, sociales y de desarrollo. Eventualmente, fue diagnosticada con trastorno del espectro alcohólico fetal, lo que explicaba los problemas que enfrentaba. Al llegar a la adolescencia, Yael comenzó a rebelarse, lo que la llevó a abandonar la escuela secundaria. Se escapó de casa por primera vez a los 17 años. A los 20 años, Yael era otra persona. Tenía un bebé al que cuidaba profundamente. Su hijo le daba un propósito y la llevó a cambiar su vida. Esa noche, Yael le envió un mensaje de texto a un amigo a las 2:20 de la mañana, diciéndole que estaba llorando. También le dijo que quería verlo. Poco después, alrededor de las 3 de la mañana, intercambió mensajes de texto con otro hombre.
Es posible que su tristeza la hiciera sentirse inquieta, de ahí la falta de sueño. A la mañana siguiente, Kendra le envió un mensaje a las 10:32, pero no respondió. Kendra no intentó contactarla nuevamente hasta el mediodía, cuando golpeó la puerta de Jael. No hubo respuesta. Entró en la habitación solo para encontrarla vacía. La cama estaba deshecha. Jael se había llevado su bolso y su teléfono, pero dejó su coche, un Ford Expedition 1990, en la entrada. Tenía un permiso de aprendizaje. La madre de Jael la reportó como desaparecida el 14 de octubre, pero no se encontró rastro de ella hasta meses después, en marzo de 2015, cuando unos excursionistas encontraron su bolso enterrado en la nieve a lo largo de un sendero en Chugiak, Alaska. Entregaron el bolso a la policía. Dentro, la policía encontró el iPhone 5 de Jael. Descubrieron que ninguno de los mensajes de texto de Kendra del 12 de octubre había llegado, indicando que el teléfono estaba apagado o sin batería. Las autoridades también concluyeron que Jael no podría haber dejado el bolso en el sendero, ya que la noche en que desapareció hacía frío y a Jael no le gustaba hacer senderismo. La familia de Jael cree que no habría abandonado a su hijo, pero ella sigue desaparecida.